Hola, te doy la bienvenida a este ejercicio en el que vamos a preparar alcoholes a partir de diferentes reacciones orgánicas como son la hidratación de un alqueno, como es una SN2 con acetato seguido de hidrólisis del éster formado, o la reducción con hidrógeno catalizado por platino de aldehídos o cetonas, que también va a rendir alcoholes, la reducción con borhidruro de sodio de aldehídos y cetonas, la apertura de oxaciclopropanos con el hidruro de litio y aluminio y una última reacción de reducción con borhidruro de una acetona que va a dar lugar al alcohol correspondiente. Vamos a empezar con el primer apartado, con el apartado A, para ver un poco cómo funcionan estas reacciones. Vamos a ir viendo con detalle los mecanismos de cada una de ellas. En este primer apartado, en el apartado A, tenemos un alqueno, tenemos el 2-buteno, lo voy a dibujar aquí, que reacciona con fosfórico acuoso. Bien, el fosfórico actúa como ácido, es un ácido y va a acceder al medio protones, de manera que el alqueno nucleófilo va a atacar a ese electrófilo, al protón, y se va a dar una reacción de adición electrófila. El protón al que atacamos se va a adicionar a uno de los carbonos del alqueno y va a seguir la regla de Markovnikov, de manera que se va a adicionar al carbono menos sustituido. Dada la simetría del alqueno, ambos carbonos son iguales y por tanto lo podemos adicionar a cualquiera de ellos. Y a continuación se va a producir el ataque nucleófilo del agua que hay en el medio. El agua, a través de sus pares solitarios, atacará al carbono positivo, al carbocatión, para generar el alcohol final. El resultado de la reacción es la adición de un protón a uno de los carbonos del alqueno y de la molécula de agua al otro carbono. La molécula de agua en una fase posterior libera un protón al medio y de esta forma se obtiene el alcohol. Obtenemos el 2,2-butanol. 2-butanol. Bien, vamos a continuar con el segundo apartado, el apartado B. En el apartado B tenemos una molécula que posee un grupo saliente, tiene estereoquímica S, SCH3CH2 5 veces, y este carbono es el carbono asimétrico, posee un grupo saliente llamado mesilato, un mesilato que lo vamos a representar por OMS, y esta molécula con centro quiral S va a reaccionar con acetatos en una reacción de tipo SN2. Esta molécula reacciona con el anión acetato, el acetato de sodio, y el acetato va a actuar como nucleófilo atacando al carbono que tiene el grupo saliente y sacándolo. Ese ataque, como siempre en las SN2, es un ataque dorsal, de manera que el centro quiral se invierte y el carbono asimétrico pasa de ser S a R en este tipo de reacción. Y aquí se va a unir al carbono el nucleófilo que ha atacado a través de este enlace que acabo de dibujar en rojo, que es el acetato. Y ahora en el apartado C nos dice que el producto del apartado B reacciona con sosa acuosa bajo ligera calefacción. Esto da lugar a la ruptura del éster. El éster se hidroliza, se rompe en el medio básico, liberando al medio un ácido carboxílico y el resto de la molécula, que es el alcohol. Por tanto, la hidrólisis básica de la molécula, agua en medio básico y calentando, nos va a dejar el alcohol con la estereoquímica R a la que dio lugar la reacción de tipo SN2, y además se va a formar un subproducto que es un ácido carboxílico. Bueno, en realidad va a ser un carboxilato. Son de nuevo los acetatos, puesto que la hidrólisis la hacemos en un medio básico. Pero lo que nos interesa es este producto que subrayo aquí, que es el alcohol. Se forma ese alcohol. Bien, vamos a continuar con el apartado D,
El apartado C lo tenemos ya, es producto de apartado B con sosa acuosa, y ahora pasamos al apartado B, D, que es una reducción. En el apartado D tenemos una reducción de un dicarbonilo con hidrógeno y platino. Esta molécula, por hidrogenación catalítica con hidrógeno en presencia de platino, voy a dibujar el hidrógeno en rojo y se va a producir una reacción de hidrogenación igual que la de los alquenos, similar. Requiere unas condiciones más enérgicas, mayor temperatura y presión, pero en definitiva es la hidrogenación del doble enlace carbono-oxígeno, de modo que uno de los hidrógenos de la molécula de hidrógeno se va a unir al carbono y el otro al oxígeno. Y lo mismo nos ocurre con el segundo carbonilo, dando lugar a dos alcoholes. Evidentemente se requieren dos equivalentes de hidrógeno para hidrogenar los dos carbonilos de la molécula. Bien, vamos a continuar. En el apartado E nos da este aldehído, el ciclohexano-carbaldehído, que reacciona con borhidruro de sodio en etanol, y vamos a ver qué productos se obtienen. Vamos con el apartado E. El ciclohexano-carbaldehído va a reaccionar con borhidruro de sodio, NaBH4, disuelto en etanol. Voy a dibujar en rojo los H's del borhidruro y, por ejemplo, en verde vamos a dibujar los hidrógenos del alcohol, del etanol. Y el resultado de la reducción es la formación de un alcohol. El carbonilo se va a transformar en un alcohol. Dibujo el carbono-carbonilo con su hidrógeno, el oxígeno, y quito el enlace doble carbono-oxígeno, ya que ese enlace va a desaparecer cuando el borhidruro aporte un H de los que dibujé en rojo al carbono. Y el oxígeno, cargado negativamente porque va a recibir los electrones, se va a protonar con el etanol y le vamos a añadir el hidrógeno verde. De esta manera se va a generar un alcohol. Para ver un poco mejor el mecanismo, vamos a dibujar los pasos con un poco más de detalle. El borhidruro de sodio, voy dibujando la molécula. Vamos a señalar uno de los hidrógenos del borhidruro, y este hidrógeno tiene una importante polaridad negativa, ya que el boro es más electropositivo que el hidrógeno, y eso le permite salir de la molécula y atacar a carbonos que tengan polaridad positiva, como por ejemplo el carbono del carbonilo, fuertemente polarizado positivamente. Y el enlace pi carbono-oxígeno pasa hacia el oxígeno, dando lugar a un alcóxido. Esto que acabo de dibujar nos va a generar la sal de un alcohol, es decir, un alcóxido. Nos va a dar algo así. O menos, ahí se unirá el boro a ese oxígeno. Y a continuación, el etanol que hay en el medio, en un equilibrio ácido-base, nos va a protonar, con este hidrógeno que señalo en verde, nos va a protonar el oxígeno del alcóxido para dar el alcohol final. Y aquí el hidrógeno aportado por el reductor. Este es el mecanismo por el cual el borhidruro de sodio consigue reducir aldehídos o cetonas a alcoholes. En el apartado F nos dan un oxaciclopropano, una molécula que contiene un ciclo de 3 con oxígeno, y lo reduce con L y LH4. Además tiene un halógeno. Vamos a ver qué puede ocurrir con este tipo de molécula. Vamos a dibujarla aquí. Es un ciclo de 5, condensado con un ciclo de 3, oxaciclopropano, y lleva en esta posición un bromo. Bien, el reductor de litio y aluminio es más enérgico que el de boro. Vamos a dibujarlo también de esta forma, LiH3Al, y señalo uno de los hidrógenos nucleófilos en rojo. El aluminio tiene polaridad positiva, igual que le pasa al boro.
el H tiene polaridad negativa y por tanto busca centros con polaridad positiva para atacar y ataca en forma de un H-, de un hidruro. ¿Qué centros de polaridad positiva tenemos? Pues tenemos el carbono del epóxido, bien este o este, son iguales ambos, son centros de una importante polaridad positiva, pero también el carbono del bromo. El carbono del bromo también tiene polaridad y el reductor podría atacar tanto al bromo como al epóxido. Si consideramos que primero va y ataca al epóxido, también podemos considerar, por ejemplo, que el epóxido está situado hacia nosotros. Imaginemos que el epóxido salga hacia adelante, de manera que en este caso el reductor atacará desde el fondo de la pantalla y dará lugar a un alcóxido. Aquí tenemos el bromo, aquí nos va a quedar el oxígeno del epóxido que se abre y hacia el fondo nos queda el hidrógeno del reductor que atacó. Siempre el ataque es por el lado opuesto al oxígeno que se va como grupo saliente. Bien, si el bromo, en el supuesto de que este bromo que tengo aquí estuviese colocado hacia el fondo de la pantalla, sería posible pensar en un mecanismo de tipo SN2 intramolecular para terminar la reacción. En el caso de que no esté bien situado, el reductor de litio y aluminio con sus restantes H's continuará atacando, reemplazando también el bromo por un H. Lo reemplazará también por un hidrógeno. En el caso de que el oxígeno que se va al abrir el epóxido y el bromo queden situados de esta forma, sería posible pensar en una reacción de tipo SN2 intramolecular que genera un éter, llegando a un producto como este. Pero es discutible y dependería de las condiciones en las que se lleve a cabo y de la estereoquímica de la molécula de partida. Bien, y para terminar vamos a ver qué ocurre con el apartado G, en el que tenemos una acetona con un metilo en 2, 1, 2, 3, 4, 5 y un etilo en 5, que se hace reaccionar con borhidruro de sodio en etanol. Vamos a dibujar la molécula, es una ciclohexanona que tiene un metilo en posición 2 hacia adelante y en posición 5 un etilo también con cuña saliendo hacia nosotros, y hacemos reaccionar la molécula con borhidruro de sodio. Vamos a dibujar de nuevo los H's nucleófilos de la molécula. ¿Y qué va a hacer el borhidruro? Pues como siempre, delta más sobre el boro, delta menos en el H, y ese H se ve atraído por este carbono dada su importante polaridad y lo ataca. Se une al carbono y la carga pasa hacia el oxígeno formando un alcóxido. Pero debemos tener en cuenta un detalle que antes no consideramos, y es que en este caso la acetona tiene dos caras diferentes. La cara de arriba es una cara más impedida debido a que hacia ella se encuentra el metilo y el etilo, siendo la cara de abajo mucho más accesible para la entrada del nucleófilo, del hidruro. Por tanto, nuestro hidruro va a unirse al carbono carbonilo por abajo, quedando el oxígeno hacia adelante. Y se obtendrá mayoritariamente este producto. También es posible el ataque desde arriba, por parte del H-, también puede atacar, pero en menor cantidad, formándose ese producto minoritariamente. Voy a considerar solo el producto mayoritario y voy a escribir solamente este producto que tengo aquí. El borhidruro de sodio estaba disuelto, me parece, en etanol, y por tanto el etanol aportará su hidrógeno, que señalo en verde, al oxígeno, que en este momento se encontraría unido al boro, dando lugar al alcohol final. Este es el estereoisómero mayoritario que se generará en esta reacción. Bien, eso es todo sobre las reacciones más importantes para la preparación de alcoholes. En este ejercicio vimos cómo los alcoholes se pueden obtener mediante la hidratación de un alqueno con sulfúrico acuoso o fosfórico acuoso, mediante reacciones de tipo SN2 con acetatos que invierten la estereoquímica de la molécula seguida de hidrólisis ácida o básica, mediante la reducción por hidrogenación catalítica de carbonilos a alcoholes y la reducción con borhidruro de sodio,
de aldehídos o cetonas, así como el reductor de litio y aluminio, que también es capaz de reducir carbonilos, aunque su mayor reactividad le permite preparar alcoholes a partir de otros tipos de moléculas, como pueden ser, por ejemplo, epóxidos, e incluso la reducción de aloalcanos a alcanos.